oración. Señor nuestro Dios, gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Bendiciones de la tierra, bendiciones de la familia, de nuestras relaciones y bendiciones espirituales que hemos recibido de ti. Hoy que estudiamos el segundo capítulo de Efesios, ayúdanos a entender y sentir el gozo y la alegría que viene de la verdad, que somos salvos por la fe, por la gracia, y no hemos hecho nada para merecerlo, pero es puro don de ti, Señor. Gracias por eso. Te pedimos tu gracia en los que están enfermos, en nuestras familias o en la familia en la fe, y que puedan recuperar si es tu voluntad, y que nosotros podamos estar disponibles para ayudarles en cualquier manera que podamos. En el nombre de Jesucristo oremos. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Seguimos en Efesios capítulo 2. Vamos a ver unos versículos muy bonitos hoy durante nuestro estudio. Muy importante este capítulo de Efesios. Vamos a empezar con los versículos 3 y 4. Solo para hacer un repaso, porque ya hemos estudiado, si recuerdan ustedes, la semana pasada, pero voy a leerlos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y antes éramos muertos, eso es el punto de Pablo al principio del capítulo. Vamos a ver enseguida cómo ese estado, en nuestro estatus ante Dios, ha sido cambiado gracias a Jesucristo. Entonces, para darles el fondo de nuevo, Pablo dice que estamos o éramos por naturaleza hijos de ira, éramos muertos espiritualmente, aunque vivíamos. Pero ¿qué viene después de esa realidad? Efesios 2, 4 y 5. ¿Alguien quiere leer esos versículos? Amén. Sí. 2, 3, 4 y 5. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Muchas gracias, sí. Pero, es un pero muy importante. Éramos hijos de ira, pero Dios, rico en misericordia, por su gran amor, aunque éramos muertos en pecados, nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida? Juntamente con Cristo, y es por gracia somos salvos. De nuevo, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. Por eso Pablo usa la imagen y nuestra salvación y vida vienen por gracia inmerecida, porque estando muertos no podríamos hacer nada para escapar el castigo ni ganar la recompensa. Muy importante esa idea, que la salvación viene de Dios, del amor de Dios por Cristo. Y por eso Pablo hace una introducción como lo hizo, con la idea que éramos hijos de ira por naturaleza, éramos muertos. La gente que han muerto no pueden hacer nada. Entonces era necesario para Dios hacer algo por nosotros, y eso sí Dios hizo por su Hijo Jesucristo.
Sola gracia es un tema que es muy importante en la Reforma. Sola fide, sola gracia, sola escritura, sola fe, sola gracia y sola las escrituras. La traducción de latín a español es muy parecida. En inglés es poco más diferente, pero en español podemos leer casi sin ningún problema. Pero en mi pregunta sobre ese tema aquí de sola gracia es, ¿por qué es tan importante tener esa idea, sola gracia, en nuestra doctrina? ¿Por qué era un énfasis en la reforma? ¿Alguien tiene idea, sugerencia, pensamiento? ¿Por qué es importante que confesamos sola gracia? Marco Antonio, vea la mano. Sí, amén. Yo veo sola gracia porque es como nosotros recibimos la justificación, o sea, sin ningún mérito, sin ninguna obra de parte de nosotros, solamente, como dice Efesios, en amor de parte de Dios a través de Cristo Jesús y por medio de la fe. Entonces, es importante porque dice Lutero, si mal no me recuerdo, en alguna de sus escritos dice que la justificación es la doctrina por la cual una iglesia o una congregación se sostiene o se cae. Y yo lo llevo eso a la vida de un cristiano, que la justificación es la doctrina que debe de conocer, sin el cual su cristianismo se sostiene o se puede caer. Eso. Gracias. Buenos puntos. Que la justificación es una doctrina clave en, en nuestras vidas personales y también en iglesias, en las confesiones que tiene una iglesia. ¿Alguien más tiene una sugerencia, una idea? Jonás, pienso que es una doctrina fundamental para nosotros los cristianos, eh, porque cuando uno empieza a ir a la iglesia, o por lo menos hablo por mí, cuando uno empieza a ir a la iglesia, uno empieza a estudiar, pero no entiende mucho. Y cuando ya Dios por medio del Espíritu Santo permite que llegamos a entender esta doctrina tan hermosa que es solamente por la gracia que somos salvos. Entonces es lo que a mucha gente le cuesta entender y aceptar, ¿cierto? Porque hay demasiadas iglesias que todavía piensan que nosotros tenemos que contribuir y hacer algo. Cuando ya entendemos esta doctrina por la gracia del Espíritu Santo y por la gracia de nuestro Señor, es maravilloso saber que solamente por gracia, una gracia que no merecemos, y cómo es de grande el amor de Dios que nos dio a nuestro Señor Jesucristo para poder nosotros ser salvos. Bien dicho, muchas gracias. Y mi nota aquí tengo porque queremos dar toda la alabanza a Dios, quien nos amó y eligió a pesar de nuestro pecado. La conversión, la salvación, es contra la naturaleza, como muestra Pablo al principio de Efesios 2. Entonces, de hecho, está relacionada con los temas de Gálatas también. Si uno va añadiendo cosas al Evangelio, si alguien dice Cristo más esa cosa, Cristo más otra cosa, van perdiendo el Evangelio, van perdiendo el mensaje de la salvación, que es por gracia. Entonces, ¿por qué es tan importante tenerla? Porque primeramente es la verdad que enseña la Biblia, pero después de eso, ah, perder eso causa muchos problemas personales en la vida de los creyentes y también en las iglesias.
Martín Lutero es un ejemplo. Era como en la perspectiva del mundo, buen hombre, muy buen hombre. Era sacerdote, cumplió sus tareas muy bien, pero todavía se sentía la culpa de su pecado, la vergüenza de lo que ha hecho. Entonces, sí, es importante porque si perdemos eso, vamos perdiendo el mensaje de alegría. Ah, si añadimos cosas a la gracia, estamos convirtiendo el evangelio de buenas noticias a malas noticias por mucha gente. Si todavía tenemos que hacer algo, eso es malas noticias para nosotros, porque por naturaleza no cumplimos la ley de Dios, no tenemos esos deseos, estamos apartados de Dios por nuestra naturaleza. Entonces, es tan importante que recordamos eso y también aplicamos en nuestras vidas y en nuestras conversaciones con los demás. Entonces, queremos dar alabanza a Dios solo por nuestra salvación, quien nos eligió antes del tiempo. Y no queremos como quitar la alabanza de Dios y decir que yo contribuye un poco, no mucho, pero sí hice algo. No, no queremos dejar que esa actitud viene en nuestros corazones, ni queremos que la gente se siente que nunca podrían ser salvos porque no son perfectos. Jesús vino por nosotros, dice aquí, aun estando nosotros muertos en pecados, no solo en pecados muy enfermos, muertos. Y Jesucristo vino para nosotros, aunque éramos así. Entonces, por eso sí, muy importante y muy bonita esta enseñanza de Efesios. Ahora Efesios 2, 6 y 7. ¿Alguien quiere leer versículos 6 y 7? Yo puedo leer. Gracias. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias. Juntamente con Él. No solo junto con Él nos dio vida, sino con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros abundantes riquezas de su gracia. De nuevo tenemos esa palabra gracia, que es como la fuente y el propósito de las acciones de Dios aquí. Es para mostrar su gracia y también esas cosas pasan porque fluyen naturalmente de su gracia. Entonces, al principio y al fin tenemos la gracia de Dios en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Es gracia, es bondad para con nosotros, porque de nuevo no merecemos esas acciones. No merecemos estar juntamente vivos con Cristo Jesús, porque es nuestro pecado que puso a Jesús en la cruz. Es nuestro pecado que nos separó de Dios. Y es nuestra naturaleza pecaminosa que lucha contra la idea de sola gracia y la idea de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, quiero decir también mi nota aquí, miren cómo estamos incluidos en las acciones de Cristo. Es como ganar 100% en un proyecto grupal sin hacer nada. Y de nuevo, Pablo incluye el propósito de Dios, mostrar su bondad y amor para con nosotros. El propósito de nuestra elección que discutimos en el capítulo 1
era mostrar su bondad y amor para con nosotros y el propósito de la obra de Jesucristo de salvarnos de la muerte. Eso también es para mostrar su bondad y amor para con nosotros. Y sí, es increíble que ah, estamos parte de las acciones. Juntamente con Cristo nos dio vida y juntamente con Él nos resucitó. No merecemos estar al lado de Jesucristo, no merecemos estar parte de sus acciones, pero sí estamos y sí estamos totalmente hasta que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Pero eso es una parte del versículo un poco interesante, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué significa que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo? Estoy sentado en mi apartamento que ah, no creo que sea parte de los lugares celestiales. Entonces, ¿qué significa esta parte del versículo? ¿Qué piensan ustedes? Está bien si no tienen confianza en su idea. Es un poco interesante, pero lo que vemos Que aquí, somos, perdón, sí, yo tengo una dale. idea, no sé, perdón, Jonás, pues que somos, bueno, ahí dice, nos hizo sentar, pero como que ya estamos, ¿sí? Porque somos escogidos en el lugar Exactamente, celestial. sí. Para mirar al contexto, acabamos de hablar sobre nuestra elección. Sí, Marco, ¿tiene algo más para añadir? Am, yo conecto esta idea con el versículo que está en el capítulo 1, en donde dice que fuimos escogidos en el amado, ¿verdad? O sea, no fuimos escogidos por nosotros mismos, ni tenemos presencia individual. O sea, Marco Mariona, que soy yo, Marco Antonio Mariona Martínez, que su servidor no tiene una presencia como tal, sino que solamente en Cristo. Yo estoy por la gracia y por la fe unido a Cristo, y como Cristo está sentado a la diestra del Padre, del Señor, entonces yo estoy sentado juntamente con Él. Esa es la idea que tengo yo. Amén. Muy bien. Buen trabajo de aplicar el contexto, lo que acabamos de estudiar en el libro. Pablo hablando de nuestra elección como una realidad que ya ha pasado. Entonces, con esa vista que es la vista de Dios, de la realidad de Dios, que está fuera de tiempo. Entonces, como nuestra elección está fuera de tiempo, esta realidad que nos hizo sentar también es una realidad fuera de tiempo que nosotros ya no hemos experimentado porque estamos aquí bajo las restricciones de tiempo y ese tipo de cosas, pero en la mente de la perspectiva de Dios que está mostrando a nosotros por su escritor Pablo. Ya somos sentados en los lugares celestiales, ya tenemos ese don de la vida eterna, ya tenemos esa confianza de la vida que viene. Entonces, puede parecer un poco extraño tener el nos hizo como el verbo pasado, hablando de eso y no que nos va a hacer sentar en el futuro. Pero es porque es de la perspectiva fuera del tiempo que hemos discutido antes en el libro. Entonces, viene como parte de esas promesas tan grandes que Pablo nos ha dado al principio de este libro de Efesios. ¿Eso tiene sentido a todos ustedes? ¿Hay más preguntas? O posiblemente Pastor Henry tiene algo para aclarar o añadir.
Vamos bien, mi hermano. Muy bien, Amén, hermano, amén. Vamos bien. gracias. ¿Alguien quiere leer versículos 8 y 9? Seguimos en capítulo 2, 8 y 9. Ok, yo quiero leer. Gracias, Joran. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Muchas gracias. Sí, y hemos llegado a un versículo clave para nuestra enseñanza de la justificación. No es posible decir eso más claro que Pablo aquí. No podemos actarnos porque no hicimos nada para ganar el don. Fe es la media que nos conecta a la gracia de Dios, pero aún la fe no es una decisión de nosotros, es la obra del Espíritu Santo. Entonces, sí, si ustedes tuvieran que escoger un versículo para explicar la justificación de la, como la perspectiva bíblica que confiesa la Iglesia Luterana Confesional, escogen Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no de obras, para que nadie se gloríe. Entonces, tan bonita esa enseñanza que nos muestra. Es como un resumen de lo que hemos visto anteriormente en el capítulo. Vemos que la gracia es lo que escogió a nosotros. No puede ser de nosotros porque éramos muertos. Los que están muertos no pueden hacer nada y es don de Dios. Y dice Pablo específicamente aquí, incluso el tema de las obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo va a mencionar las obras en los versículos que vienen, en su contexto correcto en la vida de un cristiano, pero hablando de la justificación, no tienen parte, es por gracia, es don de Dios. Ahora, unas preguntas para nosotros pensar, meditar. eh, ¿Cómo podemos usar estos versículos para hablar con las siguientes personas? ¿Cómo podríamos usar ese versículo con una persona de autojusticia que quiere que yo cumplo los mandamientos de Dios? Entonces, estoy bien ante Dios o con alguien con una conciencia turbada, por ejemplo, como Martín Lutero antes de su como realización de qué es la gracia, o un cristiano que duda su salvación por razón que lo que han hecho o por otra razón. ¿Tienen una idea o una sugerencia de cómo podríamos usar estos versículos aquí para hablar con las siguientes personas? Pueden escoger uno o pueden hablar sobre los tres, si quieren. Marco Antonio. Pastor, cuando habla de una persona que se autojustifica, estamos hablando de la persona que piensa que por sus obras ha obtenido la salvación. Y en Sí, este o por lo caso, menos puedo puede mencionar. contribuir. Ah, exacto, eso iba a mencionar. Hay una persona por ahí en las redes sociales que indica que cuando creímos en Cristo Jesús, y pongo entre comillas la palabra creímos porque esta persona lo apunta como si fuese, el hecho de creer fuese una decisión mía, como si ese hecho de creer fuese porque yo quiero, fuese un acto de una, puedo llamarle una fe intelectual, una decisión que yo tomé. Y que ese acto es el 60%, dice esta persona, de la salvación, y que el otro 40% me lo tengo que ganar yo a través de hacer o dejar de hacer.
durante mi vida cristiana. Claramente, este versículo nos habla todo lo contrario, de que somos salvos por gracia sin tener absolutamente ningún mérito, y que si en algún momento nosotros hemos creído, fue dado de arriba, ¿verdad? Entonces, de esa manera lo veo yo, que para mostrarle a esta persona que lo que está diciendo, pues no concuerda con las escrituras. Eso. Sí, gracias por compartir. Qué interesante que esa persona puso un porcentaje exacto en eso. Eso me interesa un poco, que es tan específico esa idea. Pero sí, hay Sí, muchas ideas así. y por cierto, es una predicadora bien famosa en las redes sociales. Es una predicadora bien famosa de esa falsa enseñanza. Yo le puedo hasta poner en un mensaje el nombre de ella. Bien famosa. Entonces, lo que ella dice, hay muchas personas. Por eso es peligroso, porque hay Sí, muchas personas que automáticamente, como lo dijo ella, lo creen a ojos cerrados y no comparan con lo que dice la escritura. Perdón la interrupción. no, 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 tranquilo. Sí, gracias por añadir la información. Y sí, es triste, sí, porque la gente, por un lado, podría ser que piensen, yo estoy bien, yo hago lo que necesito hacer, entonces estoy bien. Y en esa manera están engañados. O por otro lado, piensan, solo 60%, yo nunca podría ganar o como alcanzar la 40 que viene, entonces causa desesperación en la gente. Y eso es siempre cuando añadimos la ley, causa como el orgullo por un lado o causa desesperación y la tristeza de no alcanzar la meta. Entonces, muy peligroso y por eso predicamos el puro evangelio, puro y simple, somos salvos por gracia. ¿Alguien tiene una idea de cómo usaremos ese con alguien con una conciencia turbada o un cristiano que duda su salvación? Marco, de nuevo, no entiendo el concepto de conciencia turbada, pastor. ¿Me podría explicar un poquito Sí, más? lo siento. Posiblemente escogí una palabra mala para describirlo, pero es una conciencia que está cargada con la culpa de su pecado, una conciencia que se siente que nunca podría alcanzar las, como los requisitos de la ley de Dios, alguien que se siente el dolor de su pecado muy fuerte. ¿Más Ah, ok. claro ahora? Sí, 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 mucho más Ok. claro. Oh, bueno, no sé si alguien más va a aportar. Para mientras, pastor, am, yo pienso que ese es el caso de todos los que en algún momento hemos dado por la misericordia del Señor y porque hemos leído la Escritura y el Espíritu Santo nos aplicó la ley a nosotros. O, como dicen, nos autoaplicamos la ley, ¿verdad? Nos autojuzgamos y decimos como aquellos hombres allá en Hechos capítulo 2 versículo 37, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me voy a salvar? ¿O cómo puedo alcanzar salvación? Si todo lo que he hecho es tan terrible que ni yo puedo tener, eh, ni yo tengo una idea de qué hacer. Entonces, al ver este versículo y el hecho de que por gracias soy salvo y no por lo que yo pueda hacer o deje de hacer, eso es, para mí es de un gran consuelo.
Y si me pongo a pensar que ni siquiera, am, aunque yo no lo crea, porque estoy con mi conciencia turbada, aunque yo no lo crea, pero puedo aceptar que el Señor ya hizo todo por mí, eso me consuela más todavía. Puedo conocer lo que Él hizo por mí sin necesidad de yo hacer algo por merecer eso. Sí, Así lo podemos veo yo. Gracias. gracias. Podemos decir a esa persona, "Sí, verdad que no has cumplido los requisitos de la ley, la verdad que has pecado contra Dios, pero lo que también es verdad es que ante Dios tus pecados han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Eres salvo por la gracia de Dios, quien envió a su Hijo para morir por nosotros. Ustedes salvo por la gracia de Dios y no no viene de lo que has hecho y hay perdón por todos los pecados en el don de Dios que es su Hijo Jesucristo. Y es algo muy bonito tener la oportunidad a decir eso a una persona que está sufriendo en la conciencia. ¿Alguien más tiene una idea, una sugerencia, un apoyo en cualquiera de esas situaciones hipotéticas antes de seguir con la lección? Muy bien, entonces, ahora sí, hablamos de las obras, pero en su contexto correcto. ¿Quién va a leer 2:10? Yo puedo leer. Gracias, Marta. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora en la conclusión de la sección vemos el papel de las obras. Viene después de nuestra vida nueva, como agradecimiento y alabanza a Dios. La nueva creación que somos viene de Jesucristo. Y ahora que como criaturas nuevas buscamos las obras que Jesús nos ha dado oportunidad de hacer. Entonces, nunca volteamos la orden de justificación y las buenas obras que hacemos en nuestra vida de santificación. Somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús. Esa es una realidad. Ya somos salvos. Ahora, ¿qué hacemos que somos salvos? Hacemos las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Entonces, muy interesante pensar que aún las buenas obras que podríamos hacer, las oportunidades de hacer estas buenas cosas, vienen de Dios. Entonces, aún en esas situaciones no debemos actarnos en lo que hacemos porque es Dios que está preparando las oportunidades. Al principio es Dios que cambió nuestros corazones para hacer buenas obras. Y también es Dios quien preparó las oportunidades para hacer esas buenas no obras. Entonces, todo viene de Dios. La providencia de Dios en la salvación y en nuestras vidas diarias es un tema muy importante en Efesios y podemos verlo aquí. Entonces, sí, si ustedes están discutiendo el papel de obras en la salvación, pueden leer de 8 y 9 y también 10 porque unas veces podríamos como caer en la tentación de pensar que buenas obras no sirven para nada porque no ayudan con nuestra salvación. Um, y eso no es correcto porque son parte de la vida de un cristiano y no queremos como menospreciar la bendición que tenemos en hacer esas buenas obras. Y puede ser que, porque somos humanos pecaminosos todavía luchando contra el antiguo hombre, que en intentando evitar la predicación de salvación por obras, olvidemos predicar si buenas obras son buenas.
Y es excelente para nosotros buscar oportunidades para hacerlos y no usamos nuestra salvación como excuso de no hacer buenas obras o de evitar las oportunidades en que podríamos hacer las buenas cosas. Eso es de lo que habla Santiago en su carta, de las personas que piensan, ya, yo soy salvo, no necesito hacer nada más, no voy a buscar buenas obras. Esa actitud no viene del hombre nuevo, viene del hombre viejo. Muy bien. ¿Algunas preguntas, comentarios, dudas, apoyos que quedan antes de que yo les doy la tarea? Tarea, más o menos. Marco Antonio. Ah, yo he encontrado que tenemos que ser muy guiados, buscar mucho la guianza del Espíritu Santo cuando hablamos de esto, porque claramente podemos caer en el hecho de la autojustificación si no lo explicamos bien. Yo lo veo así, o sea, aún me cuesta trabajo explicarle a las personas que, por ejemplo, el día de ayer yo platicaba con un amigo que él está luchando por salir de un, de un apego que tiene con las bebidas alcohólicas y, y me decía, mira, me decía, pero es que fíjate, me decía de que tal fecha que estuvimos platicando y después de que estuvimos reunidos y toda la cosa, yo por la noche me fui y me tomé un par de cervezas y yo creo de que por eso después ya no te quería llamar porque me sentía, este, y le digo yo, pero no entiendo, le digo, o sea, el hecho de que tú te hayas tomado un par de cervezas, en qué te perjudicó? Le digo yo, así va, explícamelo. No me dice, pues que le fallé al Señor porque después de que el Señor me estuvo hablando, estuvimos hablando de la palabra, me dijo, y yo fui a hacer precisamente lo que no tenía que hacer. Y le digo yo, pero es que a la salvación es por gracia y ahí es sin más nada, sin menos nada. O sea, no le puedes poner y no le puedes quitar a esa salvación porque vos has creído en Cristo Jesús y Dios te dio la fe para eso. Y Dios te habló a través de la palabra. Sí, pero mira lo que hice, me dijo. Entonces, eh, fue un tanto difícil porque él estaba aferrado a de que por una obra que nosotros podamos hacer, automáticamente nos alejamos de Dios. Entonces, yo todavía estoy patinando en ese concepto que no lo sé explicar bien, pastor. Ese es mi comentario. Sí. Gracias por compartir y gracias por la obra de hablar con esa persona que claramente necesita escuchar el Evangelio. Entonces, seguimos orando por tus conversaciones y tu obra allá. Entonces, voy a terminar con nuestra oportunidad para estudiar. Y eso es volver a leer el capítulo 1 de Efesios y meditar en cómo el capítulo 1 forma el fondo para esta enseñanza de la gracia que viene en el capítulo 2. Recuerda, la carta originalmente no tenía capítulos, solo era una carta con como una forma en que Pablo desarrolló las ideas. Entonces, quiero que ustedes lean de nuevo el capítulo 1 y mediten en las conexiones que hay y cómo Pablo desarrolla sus enseñanzas. Muchas gracias por asistir a la clase, por escuchar, por contribuir.
con sus ideas. Siempre una bendición estar aquí con ustedes. Pastor Henry, ¿me puede hacer el favor de despedirnos con oración? Te damos gracias, Padre de amor, por tu gracia, esa gracia inmerecida que no entendemos, como tú nos has amado desde la eternidad y nos has dado el perdón de los pecados en Cristo Jesús. Pero también ponemos en tus manos, Padre Santo, nuestras vidas, que la gracia motive la manera de vivir, que estemos conectados siempre con el Evangelio. También queremos orar por cada uno de nosotros, por nuestras familias, para que nos ayude, nos guíe, nos fortalezcas. Y también damos gracias porque nos has dado todo lo que necesitamos para vivir en este mundo. Bendice, Señor, el resto de la tarde, la noche para los hermanos de Europa y permite que sigamos adorando y glorificando tu nombre. También damos gracias por Jonás, por preparar nuestra clase y gracias por la obra del Espíritu Santo hecha en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas Amén. gracias.